En este video exploraremos la desgarradora realidad de las parcelas de maíz en Guatemala, enfrentando la deforestación, incendios forestales, la contaminación de agua, la basura y sequías en décadas. Quédate hasta el final de este video. Bienvenidos a un nuevo video desde Caserío La Galera en la parte alta de Granados, Baja Verapaz. En esta oportunidad nos encontramos recorriendo una de las comunidades más bonitas de este municipio, ya que los agricultores durante todo el proceso del año siembran lo que es granos básicos. Pero últimamente nuestros agricultores han estado teniendo problemas con el agua para mantener las parcelas de maíz en los campos de Guatemala. Dentro de los principales problemas tenemos la sequía de los ríos, tenemos la deforestación que también seca nuestros vertientes de agua. Es por eso que nuestros agricultores tienen este arduo problema en los campos rurales. Además, como agricultores también tienen problemas de plagas y enfermedades, de tal razón que también se les dificulta combatir este problema en las parcelas de maíz. Iniciemos con este recorrido para ver qué es lo que nos encontramos en el entorno sobre la producción de granos básicos, en específico cultivo de maíz. Este es todo el acceso que nos encontramos atravesando en esta oportunidad, un camino real con aproximadamente 30 minutos de caminata para llegar hasta el lugar de origen donde se encuentran las plantaciones de maíz. En el recorrido también encontramos vertientes de agua, pero se encuentran contaminados en su totalidad. Ahí podemos evidenciar cada uno de nosotros cómo es que se encuentra el arroyo de este vertiente de agua. Las plantas de maguey que en esta comunidad se producen de muy buena manera. Estas plantas tienen diversos usos en la sociedad, de tal razón que en algún momento también vamos a tratar la manera de realizar un video de todo el uso que se le da a esta plantación. Esta es toda la vista que nos ofrece Caserío La Galera en su llegada a esta bella comunidad. Como ustedes se pueden dar cuenta, el trabajo de nuestros agricultores en la producción de granos básicos, de tal razón que acá se pueden dar cuenta cada uno de ustedes una parcela de maíz a gran escala en la bella comunidad de Caserío La Galera. A pesar de la falta de agua, pues los agricultores continúan produciendo lo que son los benditos elotes, lo que es el grano de maíz. Esta es una variedad de maíz, tanto la parte de arriba como la de abajo es la misma variedad de este cultivo de maíz. Acá en las comunidades le dicen el maíz criollo y es lo que está acá sembrado en el campo en esta bella comunidad. Si nos podemos dar cuenta, dentro de toda la parcela únicamente se tiene conectado lo que es una mariposa en la cual se encuentra regando parte del área de este cultivo. Y si nos podemos dar cuenta más a profundidad, únicamente se está regando esta área, pero más para allá no se está regando, de tal razón que a la mayor parte de plantación de maíz le hace falta su agua. En donde acá también nos podemos dar cuenta que ya hay una parte que se está poniendo con tonalidades de color amarillo. Si cada uno de ustedes alcanza a ver esta parte de la plantación de maíz, es una parte que está más pequeña, que tiene la tonalidad de color amarillo. Ya nos comentaron que ya fertilizaron la plantación, pero a falta del agua, a falta de la lluvia, la plantación de maíz se torna de este color, con riesgo de que nuestros agricultores puedan perder esta parcela de maíz. Ahí nos podemos dar cuenta que la plantación acaba de ser fertilizada con abono químico, pero a falta del agua, a falta de la lluvia, el abono químico no le ha llegado a lo que es la raíz para que la plantación se ponga de una mejor manera, con un color verde más oscuro. Y esta fertilización también nos va a ayudar a tener una mejor producción del elote, o sea del fruto de este cultivo. Acá nos podemos dar cuenta todo el entorno de plantación de maíz ya se está muriendo en su totalidad.
A falta de la lluvia, ustedes acá pueden darse cuenta que no son mentiras lo que les estoy comentando. En las partes altas de Granados Baja Verapaz, también los agricultores ya corren el riesgo de perder sus plantaciones, ya que acabamos de platicar acá con un agricultor y nos comentó de que ya sienten presión por falta de la lluvia y que sus parcelas pues se queden tirados todo el trabajo que ellos realizan durante el proceso de la plantación de este cultivo. Acá tenemos otra parte que ya también se está estresando por la falta de lluvia, más que todo por el calentamiento del suelo. Se torna así la plantación del maíz. Lastimosamente nos podemos dar cuenta que nuestros agricultores siempre corren el riesgo de perder su plantación a la hora que no llueve, a la hora que pierden los vertientes de agua. Cuando los ríos también dejan de fluir el agua, también nuestros agricultores tienen este gran problema. Ya en las partes altas acá de este municipio, donde siempre se ha catalogado por tener demasiada agua para la producción de cualquier tipo de cultivo. En la parte de acá arriba es otra variedad del cultivo de maíz, donde el Ministerio de Agricultura proporcionó la semilla, pero también el agricultor nos comentó que le ha estado dando problemas esta variedad, ya que también no ha visto desarrollo fenológico de manera correcta en esta variedad de maíz. La situación a nivel mundial es crítica, de tal razón que muchas personas dejan de practicar la agricultura, y es por eso que todos los insumos agropecuarios también se van elevando de precio, así como los alimentos que nosotros comemos que se producen en el campo. Allí nos podemos dar cuenta de parte del suelo, está completamente erosionado, completamente seco, y este es un problema para la producción de granos básicos. Ahí se pueden dar cuenta ustedes de cómo tiene esta parcela de maíz un color con tonalidad amarillo. Y acá se pueden dar cuenta ustedes el tipo de suelo en donde siembran nuestros agricultores en la parte alta de Granados Baja Verapaz. Son suelos completamente erosionados a falta de las buenas prácticas agrícolas, tales como la implementación de barreras vivas, barreras muertas, acequias de infiltración, para que nos puedan ayudar a retener toda la materia orgánica y que podamos producir una mejor variedad de maíz en estos terrenos de la parte alta del municipio. A pesar de que se está produciendo de muy buena manera gran parte de esta parcela, el agricultor de esta área de producción ya nos realizó comentario de que ya ha tenido él diversos problemas con el agua, diversos problemas con el suelo, y es por eso que en esta ocasión les compartimos este video de concientización a cada uno de ustedes para que cuidemos el agua y cuidemos los recursos naturales para evitar que las prácticas agrícolas de la siembra se continúen perdiendo en Guatemala. Todo esto es el trabajo de un solo agricultor que por años se ha dedicado a la producción de este cultivo, de tal razón que en algunas partes ustedes alcanzan a ver la tonalidad de color amarillo, de tal razón que esto se produce a falta de micronutrientes del suelo, a falta de realizar las barreras vivas o barreras muertas en el suelo para la retención de micronutrientes para una mejor plantación de este cultivo. Los granos básicos en Guatemala se exportan a diferentes lugares, a diferentes regiones del mundo, en la cual es uno de los países de Centroamérica que produce más granos básicos en la actualidad. Además podemos evidenciar la parte de un terreno que fue quemado. Acá pues el suelo se erosiona. Estas son malas prácticas agrícolas que no se deben de realizar en las áreas donde se encuentran los bosques, donde se encuentran propagación de maleza, ya que los suelos se dañan y las parcelas no se dan de una mejor manera. Podemos evidenciar otro vertiente de agua, la cual nos comentaron que también está bajando su caudal, y también podemos evidenciar que se encuentran botellas de plástico en todo el vertiente acá. Así es toda la vegetación
que nos encontramos atravesando en esta oportunidad, pero es increíble que la falta de agua en estas áreas de la parte alta de Granados ya se empieza a notar. ¿Qué futuro les vamos a dejar a nuestros niños con todos los problemas que ya tiene nuestro ambiente? Como humanos, como personas, en la sociedad debemos de realizar este cambio para que Guatemala tenga un mejor medio ambiente, de igual manera una mejor producción en la agricultura. No habiendo más que hacer constar, vamos finalizando este video, esperando que les haya gustado el recorrido en una parcela de maíz en la parte alta de Granados, Baja Verapaz. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y será hasta en una próxima oportunidad. Me despido de cada uno de ustedes. Hasta la próxima.